Un cordial saludo, un fuerte abrazo, anhelando y deseando que cada día podamos estar más pegados de la mano de Dios. Quiero comenzar y dejarlos con esta parte o una porción de algo que encontré en un libro para que meditemos sobre ello. Dice: el mayor privilegio y el llamado más alto para todo creyente es tener comunión con Dios nuestro Padre y con el Señor Jesucristo. Muchos cristianos sustituyeron obligación por comunión. Yo quiero que usted se pregunte en esta semana si realmente hemos sustituido obligación por comunión, porque lo más importante que nosotros podemos tener con Dios es una comunión. Estamos hablando del capítulo 5 de Pedro, versículo 2, su parte final. Dice: cuidando espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón. Aquí en este versículo Pedro nos da 3 opciones al pastorado y al liderazgo, ¿cierto? La primera que nos dice es no por obligación. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Sino voluntariamente. La segunda nos dice no por ambición de dinero. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Con un afán de servir. Note eso, con un afán de servir. Y la tercera nos dice que no seamos tiranos, ¿sí? El versículo 3 dice: no como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos. O sea, ¿cómo lo debemos hacer? Sean ejemplos al rebaño. Y es aquí donde realmente me atrevería a decir que la iglesia cristiana ha estado patinando. Y nosotros lo veíamos en capítulos anteriores cuando Pedro nos pone a nosotros como el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por nosotros. Y si nosotros vemos en los evangelios, nunca encontramos que Jesucristo maltrate a sus discípulos. Les llama la atención. Pasa 3 años con ellos enseñándoles. Aún a Judas le tuvo paciencia. ¿Y por qué se da esto? Lo primero que dice es no por obligación. A ver, el pastorado no puede ser una obligación, primeramente tiene que ser un llamado, ¿cierto? Un llamado y una preparación, y eso lo hemos venido hablando, y en los dos videos anteriores hablamos mucho de eso. ¿Cuándo se convierte por obligación? Muchas veces, como pasa en varias congregaciones, no hay gente preparada, entonces miramos cuál es el que está así como más o menos y necesitamos cubrir un hueco. Vaya usted, lo lanzan allá al agua, pero no le dan una preparación. Eso hace que en un principio, pues para uno es como un honor poder llevar la palabra de Dios, un respeto hacia al público, pero con el tiempo se va convirtiendo en una carga, en una obligación. Yo les decía también por qué una obligación. Manejar una congregación no es fácil, más cuando las almas demandan tanto y tanto y tanto, y cuando no hay un buen liderazgo preparado, ¿cierto? Porque ¿qué exigimos? Queremos que el pastor esté todos los días en nuestra casa visitando, yendo a los enfermos, yendo a la cárcel, aquí y allá. ¿Y a qué horas prepara el pastor la palabra? Porque si el pastor se la pasa solo visitando, ¿a qué horas prepara la palabra? ¿A qué horas estudia la palabra? ¿A qué horas le dedica tiempo a su familia? Y ahí es cuando empieza a sentir una carga, una obligación, ¿cierto? Hay congregaciones que no pueden sustentar a los pastores todavía. ¿Qué tiene que hacer el pastor? El pastor también debe trabajar. Y Pablo le enseña, ¿sí? Él tendía sus tiendas de campaña, hacía sus trabajos y también por la noche se dedicaba a la palabra. Pero yo quiero decirle, lo hemos hablado con el pastor Ángel, si yo a veces para estos 10 minutos tengo que estudiar 2 horas, ¿cuánto cree usted que tiene que estudiar el pastor para hacer 3 cultos a la semana? Mínimo 4 horas. Y si es un pastor que tiene que trabajar y mantener su familia y dedicar tiempo a su familia, ¿a qué hora le puede dedicar tiempo a la congregación? Pero entonces viene el otro problema. ¿Por qué se vuelve una carga? Porque la congregación empieza a criticar a ese pastor y a decir que es un antipático, que no tiene tiempo, que no, ¿cierto? Pero si cuando se llaman al liderazgo a los hermanos de la congregación, son muy pocos los que van. Y cuando se les dice que hay que prepararse, merma. Porque yo no puedo soltarle las ovejas a un hermano que puede tener un buen corazón, que puede relacionarse muy bien con las personas, pero como hoy en día en las congregaciones la consejería la toman como un juego. Venga, damos consejería. ¿De qué va a dar consejería si no se ha preparado? Eso también requiere
¿sí? Para ir a orar por un enfermo, para ir a visitar a alguien a la cárcel, para ir donde una hermana a la casa a visitarla si está enferma, si tiene alguna necesidad. Se necesita gente de confianza, gente preparada. Y hoy en las congregaciones, lamentablemente, tengo que decirlo, es muy poco el liderazgo preparado. Aquí el pastor Ángel está empezando a preparar a la gente, estamos empezando, ¿cierto? No podemos seguir sacando pastores y liderazgos express, se metieron al horno microondas y ya están. Necesitan de tiempo, ¿para qué? Para que puedan ejercer el pastorado, el liderazgo voluntariamente sin que se convierta en una carga y terminen pasando más tiempo en la congregación que en su familia. Y entonces por servir a la congregación terminen abandonando su familia. Eso no puede pasar. Cuando hablamos de voluntariamente, no siempre tiene que ser gratuitamente, porque a veces confundimos el voluntariado con lo gratuito, ¿sí? No, aquellas personas que colaboran en la iglesia deben tener una ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque están haciendo una labor. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, todos los que servían en el templo, aún los porteros, ¿cierto? El Señor le dijo al pueblo: llevaréis el 10% de todo lo que tenéis. Y ese 10% de los sacerdotes era para la vivencia de los sacerdotes y todos los que servían en el templo. Entonces miremos que desde allí viene. Cuando el Señor vuelve, le llama y dice que han abandonado, viene allí y dice: y probadme en esto ahora. ¿Qué es? Vuelvan a traer sus diezmos a la folía y haya alimento en mi casa. Recuerda que el contexto de esa época es que los pastores, los líderes de ese tiempo, los sacerdotes de ese tiempo tuvieron que irse a trabajar porque el pueblo dejó de llevar sus ofrendas, dejó de ir al templo, ¿cierto? Y no había con qué mantener los sacerdotes, y los sacerdotes también tenían familia. Entonces ellos dejaron su encargo, lo que les habían dado, el llamado que le había hecho, y estaban trabajando. Y el Señor restaura y dice: no, ¿sí? De eso es que está hablando Joel. Dice: vuelvan, traigan el diezmo y hay alimento, y ustedes sacerdotes dedíquense a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Buscar a Dios, tener intimidad con Dios. Yo quiero contarle que un mensaje, llámese del miércoles o el jueves o el sábado o el domingo, no se le puede dedicar menos de 4 horas para preparar cada mensaje. Porque eso no es que quiere el Señor que le hable, no, tengo que ir a la presencia de Dios primeramente, buscar. Entonces no se le puede poner una carga al pastor más de la que él puede llevar, ¿cierto? Y más como hoy en día que unos hermanos van a una congregación pero diezman en otra. Creo que usted nunca hace eso. Es lo que le hacen algunos, es como si usted comprara el mercado, ¿cierto?, para su casa, pero en vez de llevarlo a su casa se lo diera al vecino, pero estuviera esperando que en su casa todos los días haya alimento. Estoy haciendo un llamado de atención a aquellos que se la pasan pactando y diezmando y ofrendando en otras, por radio lluvias, teletones, todas esas cuestiones de cosas, ¿sí? Pero a su iglesia ni diezman ni ofrendan. Ojo con eso, porque uno debe diezmar y ofrendar donde lo están alimentando, donde cuando usted tiene una necesidad lo escuchan, ¿cierto? Porque si el pastor se va a dedicar por su vida a la congregación, y eso está en Corintios y pronto lo veremos, la congregación tiene la obligación de alimentarlo. Entonces, eso es para que no sea por obligación, ¿sí? ¿Cuándo más es por obligación? Cuando a toda hora el pastor tiene que estarlo avivando. El pastor, hay que hacer esto, pastor, hay que hacer aquello, pastor, hay que hacer lo otro, pastor. No. ¿Sí? Claro que el pastor necesita quien le ayude. O cuando el pastor dice: no, yo estoy aquí porque me pusieron, estoy aquí por cumplir, ¿cierto? Por no quedar mal con la congregación, por no quedar mal con el pastor, pero realmente no tiene ánimo ni deseo. Un pastor tiene que estar dando su corazón, ¿cierto? Estar dispuesto con la congregación. Hoy vamos a dejar ahí, miramos solamente no por obligación, anhelando y deseando que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Mañana continuaremos. Un feliz día.